Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Seba. ¿Se escucha bien? Dígame si se escucha bien, por favor. Perfecto, vamos a esperar un par de minutitos para que se vaya conectando toda la gente que quiera participar. ¿De dónde estamos? ¿Hay alguien que sea fuera de Chile, por ejemplo? Bueno, primero agradecerles el hecho que estén acá. Ya es sábado, obviamente hay mucha gente que está con la familia y darme un par de minutos lo encuentro increíble, así que se los agradezco a todos. ¿Ya? Y la idea de este envío es hablar un par de temas asociados a todo lo que es el antes de empezar a postular y algunos temas del currículum. ¿Ya? En lo cual vamos a ver también esa temida pregunta de las pretensiones de renta, que si han estado en directos anteriores van a saber más o menos de lo que estoy hablando. ¿Ya? Y, perfecto. Y partimos con la parte del duelo. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo con el duelo? Porque cuando nos pasa que quedamos sin trabajo, sobre todo cuando nos desvinculan y esa desvinculación no es esperada, es un proceso duro, ¿ya? No es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque hay un camino, un ciclo de vida, hay cuentas, muchas cosas que se mantienen en el tiempo y ya no tenemos esa fuente laboral. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Ya? Pasa que hay que primero pensar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una situación medio caótica, nuestra mente quizás no funciona o funciona muy aceleradamente y de repente en lo que es la búsqueda laboral podemos cometer ciertos errores que quizás nos pueden costar más adelante. Primero, es importante comentar que entre un 75 y un 80% de los trabajos no se publican ya sea por las redes sociales o páginas de empleo o las páginas laborales, ¿ya? Lo cual es harto. ¿Mm? ¿Y por qué no se publican? Porque generalmente, por ejemplo, contratan a una consultora para que haga una búsqueda secreta, ¿ya? Porque puede ser una reestructuración de una empresa, una desvinculación de alguien o el tema del referido. Por lo tanto, la primera cosa importante en la planificación es ver el tema de los contactos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que de repente cuando estamos, quizás no con toda la adrenalina del hecho de ser desvinculados, pasa que buscamos a todos los contactos sin pensar estratégicamente en cómo contactarlos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que de repente buscamos contactos que simplemente no lo vemos hace mucho tiempo y llegamos y le pedimos trabajo y esa persona prácticamente después de no verte un par de años, uno llega y dice, oye, ¿sabes que estoy en esta situación si tenía alguna pega acorde a mi perfil? Y eso obviamente puede ser mal tomado. Por lo tanto, una cosa importante en la planificación es el tema de ver cómo planificar el contacto con aquellas personas que nos pueden favorecer en la búsqueda laboral. ¿Ya? Eh, Otra cosa importante es el ver el tema de las finanzas personales. Uno tiene que hacer una planificación financiera, ver el tema de los seguros que tienen los créditos, por ejemplo,
en la ISAPRE que puedan tener, ¿ya? Incluso ver temas de refinanciación de deuda, ¿ya? Hola Daniel, ese tema es súper relevante porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar en esta búsqueda laboral. Ah, y el seguro de cesantía, súper importante. Siempre pillarlo en cuotas porque la diferencia económica es bastante importante, ¿ya? Porque te pueden decir, no, lo quieren en cuotas o en un pago. Ustedes digan en cuotas y ustedes entran a un fondo solidario que se inscriben a la UMIL y esta las puede llamar para distintos cursos. Sin embargo, para nivel profesional es muy raro que te llamen. Por lo tanto, el beneficio real es un beneficio económico. Y otra cosa relevante es el tema de no solo tener un plan A. ¿Por qué? Porque cuando yo busco, mi plan A es obviamente reinsertarme en el mercado laboral. Pero ustedes no saben cuánto tiempo va a pasar para que eso sea efectivo. Por ejemplo, un promedio de reubicación para un nivel analista o técnico es entre 4 o 6 meses, un promedio. Para una jefatura entre 6 a 8 meses y para una gerencia puede pasar un año como promedio. ¿Por qué van aumentando? Porque las estructuras obviamente son piramidales y hay menos ofertas laborales para jefes y gerentes que analistas, por ejemplo. ¿Mm? Por lo tanto, tienen que hacer una planificación. Después, antes de postular, la etapa de planificación es ver el currículo, el famoso currículo. Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuánta plata gastaron en educación? Ya sea el instituto técnico, universidad, los MBA, diplomados, etcétera. Y todo eso ahora, toda esa plata, una carrera universitaria por lo menos 20 millones, un diplomado 2 o 3 millones, un MBA puede llegar hasta 20 millones, 24 millones la Adolfo Ibáñez, por ejemplo. Y todo eso ahora se capitaliza en un papel, ¿ya? Y ustedes tienen que pensar, este papel, este currículum, hay que actualizarlo. Pero ¿cómo actualizarlo? Primero es importante saber que ese documento, ese papel, no es para ustedes. No lo tienen pegado en el refrigerador al lado de la foto de los niños, por ejemplo. No, ese papel es para otra persona, para la persona que lo va a leer. Por lo tanto, ustedes no tienen que colocar lo que quieran colocar en el currículum, sino lo que a la otra persona le interesaría leer en ese currículum, que obviamente ustedes hayan hecho. Hoy en día, no sé qué edad tendrá la gente que está acá, yo tengo 42 años. Cuando yo estudié, la universidad no era tan, no había un acceso tan amplio como lo existe hoy en día. ¿Y qué pasaba con eso? Que cuando salía un profesional, le costaba menos encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque el conocimiento era relevante para las empresas, ¿ya? Pero hoy en día el conocimiento ya está más universalizado porque hay muchas universidades, hay muchos institutos y hay muchas facilidades de acceso a estas instituciones. Por lo tanto, sale mucho profesional. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el conocimiento ya no es un bien escaso. No sé, por ejemplo, hace 10 años, si tú sabías SAP, eras un dios, ¿ya? Y podías cobrar prácticamente lo que quisieras. Pero hoy en día es una herramienta que mucha gente sabe ocupar. Y en ese sentido, ¿por qué digo todo esto? ¿Ya? Porque ahora, como el conocimiento ya no es un bien escaso, lo que importa mostrar en el currículum es cómo tú gestionas el conocimiento, ¿ya? Cómo tú gestionas los logros. El currículum tiene que estar orientado al logro en ese sentido. ¿Por qué? Porque como hay mucha gente que sabe X, Y o Z tema, o certificación X, Y, ¿ya? Yo voy a tener como reclutador un universo muy importante para seleccionar. ¿Y qué es lo que voy a querer ver yo? A esa persona, como siempre digo, que me dé soluciones, ¿ya? A esa persona que más importante de lo que sabe es cómo gestiona lo que sabe, qué logra con lo que sabe, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante hablar en el currículum propiamente tal
de temas, de las cosas que logró, poner números, si manejaste un presupuesto, poner indicadores, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí tú me estás dando esas soluciones que yo estoy buscando y me estás diciendo cómo estás gestionando los conocimientos que tú tienes. Por ejemplo, si conoces metodología ágil, ¿ya? O PMP, ¿ya? ¿Qué haces tú con eso? O por ejemplo, si eres del área de logística, ¿cómo tú gestionas los procedimientos para el ahorro? Por ejemplo, prevencionista de riesgo, ¿qué haces tú para que finalmente el seguro baje, que es un costo económico? Ustedes tienen que pensar que en el currículum se lo van a enviar a un jefe, por lo tanto ustedes lo tienen que escribir para ese jefe, gerente, etcétera, y posicionarse en el nivel del cargo al cual ustedes se quieren posicionar. Por ejemplo, un gerente habla desde la estrategia. Una jefatura puede hablar también más de la planificación y el analista de la realización de ciertos procesos y procedimientos. Por lo tanto, es súper importante que actualicen el currículum pensando primero, el currículum no es para mí, es para otra persona, y esa persona tiene un problema, porque le falta a alguien, y está buscando a alguien que le dé soluciones. ¿Cómo yo muestro en mi currículum que soy una persona que da soluciones? Y esto es súper importante colocarlo porque eso te diferencia. Yo, como en mis tiempos de reclutador, me llegaban cientos de currículum, estaba con 15 cargos a la vez. Y muchos de ellos prácticamente era la misma descripción de cargo que yo tenía en la mano, por lo tanto no me entregaba tanta información. Y yo necesito información. Yo necesito confiar en una persona que me dé soluciones, más que el conocimiento técnico que tengo. Por lo tanto, una parte importante de la planificación es ese tema en particular. El tema de actualizar el currículum, pero no actualizarlo pensando que no es algo para ti. Y tienes que pensar, dedícale tiempo, hay que dedicarle, ponerle cabeza. O sea, todos esos estudios que gastaste, toda esa experiencia que tuviste en el pasado, hoy día se materializan en 2 a 3 hojas o una hoja de papel que tú le envías a otra persona. Por lo tanto, ese es un paso esencial en lo que es la planificación para buscar trabajo antes de empezar a enviar currículum para todos. El tema de los contactos también es importante hacer una agenda de contactos. ¿Quiénes son mis contactos? Y los contactos no solamente era tu ex gerente o tu ex jefatura directa. ¿Ya? Contactos son amigos, son ex compañeros de trabajo. Si tú tuviste, por ejemplo, no sé, participaste de algún diplomado, magíster, MBA, etcétera, o certificación, son esos compañeros que estuvieron contigo. ¿Ya? Lo importante, antes de pedirle el favor que te ayude, tienes que generar un listado de esos contactos y empezar a trabajar la relación antes de solicitarle trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no te veo en 2, 3 años, o en un año, y no he hablado contigo, y no tengo esa regularidad, llegar y pedir es incómodo. Y tu probabilidad de que la persona acepte eso es más escasa. Por lo tanto, acá viene, estimados, estimadas, ojalá que no tengan úlcera, pero una sesión de café importante. Una sesión de reunirse con la gente, de hablar con ellos, de repente por las ramas también se llega al tronco. ¿Ya? Volvamos al tema del plan A y plan B. Como uno no sabe cuánto tiempo va a estar buscando trabajo, el plan A busca trabajo. ¿Ya? Y el plan B puede ser, no sé, hacer asesoría, uno puede ver la opción de emprender, Uber, Corner Shop, todo sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene dos utilidades. Primero, la utilidad de tener un ingreso, obviamente que si bien no va a ser para nada el ingreso que uno tenía cuando estaba trabajando, ayuda. Y también ayuda al tema de la cabeza. ¿Por qué? Porque como siempre digo, uno de los principales enemigos del desempleado es esto. ¿Ya? Son las ansiedades que se crean. Son, no sé, pues el tiempo sin hacer nada. Y ahí nos vamos a otra cosa súper importante del currículum, que del proceso de planificación, es que hacerse un calendario. ¿Ya? Un horario, disculpa, no un calendario. ¿Ya? Un horario de
cómo tú vas a gestionar tu tiempo. Te vas a despertar, el horario tiene que tener un horario, por ejemplo, para hacer la búsqueda laboral. De 10 a 11 me meto en LinkedIn, de 11 a 12 laboro, etcétera. ¿Ya? Pero también es un tiempo importante que uno lo tiene que ocupar para actualizar ciertos conocimientos. ¿Ya? Hay Coursera, está Google, tiene varios cursos que pueden encontrar gratuitos. El mismo LinkedIn tiene la plataforma Learning, si ustedes toman la opción premium por un mes gratis, pero obviamente sálganse. Pero es importante también aprovechar ese tiempo para gestionarlo en actualizar ciertos conocimientos que uno de repente va perdiendo por el hecho del día a día. Por ejemplo, hay muchas empresas que obviamente no tienen el software más de línea, pero cuando uno se ubica en un trabajo, te piden ciertos conocimientos, sobre todo en temas informáticos. ¿Ya? También en este horario tiene que haber un horario para planificar, que es para networking. ¿Ya? Llámese café con amigos, uno puede ir a un montón de charlas. Alguien me preguntó de los extranjeros, que no tienen una red de contactos amplia, pero hay muchas charlas de diplomado, hay muchas charlas de magíster. eh, Ustedes pueden buscar por Google varias federaciones y organizaciones que hacen charlas gratuitas, y la idea es ir e ir solo y obligarse a hablar en el café típico que existe en el entremedio, o al inicio o al final. ¿Ya? Y ahí empezar a generar contacto. Y el hecho de hablar con alguien no significa que le puedas enviar el currículum al tiro. Hay que trabajar la relación para aumentar las posibilidades de éxito. Y finalmente en este horario es súper relevante darse un tiempo para uno. ¿Qué cosas no hice y que ahora podría hacer? ¿Qué cosas dejé hacer por estar tanto tiempo ocupado en el trabajo? También es un tiempo muy importante para redescubrirse, para tomar aquellas cosas que dejaste de lado por, por tema de tiempo. Obviamente no cosas muy costosas. Disculpen, pero saben ustedes que soy fumador empedernido. Y volviendo al currículum, ya, acá empezamos con las controversias. Una cosa importante es el nombre de tus cargos. Pasa mucho que de repente uno pudo haber estado mucho tiempo en una empresa y fuiste tomando mayores responsabilidades dentro de la misma, pero nunca te cambiaron el cargo. O quizás internamente te decían que era analista, pero en tu contrato de trabajo final decía asistente. O eras coordinador de un área, pero le reportabas a tu gerente porque el jefe se había ido y nunca lo renovaron y quedaste tú. Cuando hacen el currículum es importante ver si el cargo corresponde a lo que uno realizaba, ¿ya? A nivel de complejidad. Y esto para arriba como para abajo, ¿ya? Por ejemplo, el asistente que hacía labores de analista, para mercado tú vas a seguir siendo asistente. Y la plata que cobra un asistente es bastante menos de la que cobra un analista. Por lo tanto, es importante ver si realmente hacías ese tipo de funciones para que queden enmarcadas en tu currículum para proyectarte a nivel de rentas, de la renta que tú quieres tener o que aspiras a tener. ¿Ya? Y lo mismo pasa para abajo. De repente hay muchos cargos que, por ejemplo, los comerciales se ve mucho, que por un tema de posicionamiento con el cliente, te nombran como jefe comercial, pero eres un ejecutivo comercial. También eso te puede perjudicar. Es importante que las funciones del cargo hablen con el nombre del cargo. Y acá no se trata, obviamente, de mentir, ¿ya? La idea es hacer esto, pero siempre hablando con tus referencias laborales, ¿ya? Porque finalmente, imagínate que avanza en el proceso y te hacen la referencia, y tú pusiste que era analista cuando el nombre del cargo salía como asistente. Y llaman a las referencias y la referencia, no, él no era analista, era asistente, ¿ya? En ese sentido, es importante que la referencia esté al tanto de este cambio, porque pasa en muchas empresas ese tema. ¿Ya? Ya. Acá ya otro tema importante es el tema de que uno tiene que tener claro antes de postular es cuánto vaya a cobrar.
¿Cuáles son tus pretensiones de renta? ¿Mm? Mira, primero hay que ir a la realidad. El 95% de las veces no vamos a tener la más mínima idea de cuánto paga la empresa para el cargo que estamos postulando. ¿Ya? Y eso es una realidad. ¿Tiene su solución? A menos que tú conozcas a alguien interno de la empresa que sepa la renta de ese cargo similar. No, no tiene ninguna solución. ¿Ya? Y es una realidad porque muchas empresas no quieren poner la renta para no decirle a la competencia cuánto está pagando a sus trabajadores para que no se los levanten, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, no vamos a saber cuánto paga la empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que definir nuestro número. ¿Ya? No es que le esté haciendo promoción a la AFP, pero tenemos que tener nuestro número. ¿Y cómo se constituye este número? Este número se constituye primero con la renta de mercado. ¿Ya? Eh, con la renta de mercado. Sí, estaba viendo acá a Cariterant, sí, es justo el filtro, pero es una realidad. Y frente a eso no podemos hacer nada. Tenemos que pensar que las empresas tienen un presupuesto que se hace a principios de año, que si bien puede modificarse en ciertos porcentajes, es un presupuesto más o menos definido en torno a los cargos que se van a contratar. Ya. Volvamos. Las pretensiones de renta tienen que estar en mercado. ¿Ya? Hay bastantes guías salariales. ¿Cuáles son las formas que ustedes pueden ver por los contactos que tengan ustedes en cargos similares? Las guías salariales que existen en el mercado. Está Robert Half, está Randstad, está Show Me the Money, que ustedes las pueden descargar gratuitamente en, en internet. Obviamente les va a llegar el spam de los correos, ¿ya? Eh, pero pero están a la mano. O sea, es importante también que vean si hablan de sueldos líquidos o brutos, ¿ya? Porque algunas hablan de sueldo líquido y otras brutos. Cuando son sueldos brutos, ustedes tienen que descontarle un 20% al número que ustedes ven, ¿ya? Porque de repente usted dice, no, pero si son muy altas, nunca me pagaron esto en mi trabajo, ¿ya? Pero son sueldos brutos, por eso hay que descontarle un 20%, ¿ya? El otro factor que tienen que ver, aparte de las guías salariales y la renta de mercado, es cuánto te cuesta vivir. Y eh, es tu nivel de vida, cuánto te cuesta mantener tu nivel de vida. Y quizás lo podéis bajar un poco en casos extremos, ¿ya? Pero siempre hay una realidad en la cual ya no puedes bajarte, ¿ya? Por lo tanto, otro número que determina, por ejemplo, acá me preguntan si la renta actual está un poco alta o tu nivel de vida está muy alta y si no lo puedes bajar porque uno tiene cosas comprometidas, colegios, tiene créditos, tiene el tema de la casa o departamento, ¿ya? Hay ciertas empresas que obviamente no van a poder alcanzar esa renta. Y por lo tanto, esas quizás no sean las empresas a las cuales tú tuvieses que postular. Generalmente una empresa más grande paga una renta un promedio, un porcentaje mayor. O a menos que la empresa que sea mediana o chica esté directamente relacionado con el core del negocio, el asunto del negocio, ¿ya? Y en base a tu nivel de vida, en base a la renta de mercado, uno tiene que decir un número. Que es importante que este número, por ejemplo, esté en mercado, porque la gente cree que por bajarse la renta eres más empleable, y eso es mentira, ¿ya? Yo como cuando era reclutador, yo discriminaba tanto por renta alta como por renta baja, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo pagaba, imagínate que pagaba 1.000.000 por X cargo y la persona me estaba pidiendo 500.000 pesos. ¿Ya? ¿Por qué va a querer ganar menos esa persona? Recuerden que yo no los conozco, ¿ya? Recuerden que tengo 200 currículums más. Por lo tanto, si me causa duda, porque está muy bajo mercado, simplemente no me voy a arriesgar a llamarlo, ¿ya? Lo mismo pasa con las rentas muy altas.
Generalmente yo tenía la práctica de, no sé, pues si yo pagaba 1.000.000, seleccionar hasta 1.200.000. ¿Ya? Porque dentro de mis beneficios yo tenía ciertos beneficios que podía compensarle esa renta, y estaba abierta la posibilidad de que la otra persona estuviese dispuesta a negociar. ¿Ya? Y en base a eso yo llamaba. ¿Qué pasa en ese sentido? Que uno tiene que definir ese número, y si ese número no es para ti, no es tu empresa nomás. Tienes que hacerte la pregunta. Imagínate que el sueldo, tú quieres 1.000.000 y la empresa te paga 600 lucas. ¿Vaya a trabajar con eso? ¿Vaya a aceptar eso? ¿Vaya a llegar a fin de mes y te vayas a sentir motivada con esa plata? Obviamente hay realidades que uno no puede dejar de ver. Hay momentos en que simplemente ya estamos acogotados con las deudas. ¿Ya? Y en caso de extremo no se puede bajar. Pero si te bajáis mucho y que hay fuera de mercado, considera que no es adecuado, que no te van a llamar por eso. O tus probabilidades de que te llamen son muy bajas. Es preferible, si la renta de mercado es 1.000.000 y tú te querís bajar, es más probable que te llamen si pedís 800 lucas que si pedís 500. Por lo tanto, chicos o chicas, no se bajen tanto la renta en casos extremos. ¿Ya? El tema de pretensión de renta, siempre está el número ideal, que es lo que uno quisiera ganar, que generalmente ese número lo optan las personas que están trabajando y se quieren cambiar de trabajo. Obviamente no se van a cambiar por menos, a menos que el clima laboral o cosas externas si lo ameritan, o un proyecto muy bueno. Pero generalmente uno pide un 20-30% más de lo que estaba ganando. ¿Ya? Después está como la renta promedio, donde quizás uno se baja un poco la renta, pero es una renta que te motiva. ¿Ya? Que es súper importante la motivación en temas del salario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si te desmotiva tu sueldo, simplemente tu concentración no va a estar orientada a lo laboral, porque vas a estar mirando al lado. Te vas a sentir frustrado o frustrada. Por lo tanto, es relevante que la pretensión de renta que tú digas o la renta que tú vas a seleccionar sea una renta que te motive. Y está el mínimo no negociable, ese número en el cual pagaste las deudas, la casa, el arriendo, el colegio, y te quedaste sin nada. Ya que generalmente uno escoge ese monto cuando está con mucho tiempo desempleado, muy acogotado con las deudas, y es un cargo netamente trampolín. ¿Ya? Otra cosa, después voy a contestar preguntas, así que tienen que esperarme, voy a hablar unos 20 minutos más, 10 minutos más, y vamos a ver el tema de las preguntas. ¿Ya? Después, a ver, ya. ¿Qué es importante? En el currículum, vamos a volver al currículum. ¿Ya? En el currículum, ya dijimos, es importante hacerlo considerando lo que el jefe quiere ver que uno hizo. Es importante considerar el nivel de cargo en el cual uno se quiere posicionar, porque en base a eso uno escoge cómo expresar las cosas y el nivel de alcance de lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero ser jefatura, no me puedo posicionar desde el operativo en un currículum. Independiente de que todos los trabajos tienen un rol operativo. Todos tenemos rol operativo, ya sea gerente general o junior. Todos hacemos pega operativa. ¿Ya? Pero, no sé, pues si diriges una jefatura, un subgerente o gerente, tu rol va más allá del operativo. Tu rol va en el tema de liderar, en el tema de controlar, en el tema de estrategia. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante en el currículum, en todo el currículum, posicionarse desde el nivel de cargo en el cual nosotros estamos postulando. ¿Ya? Y partamos con el perfil. ¿Qué es el perfil? Perfil o resumen profesional, que siempre se le conoce por los dos nombres. Es un pequeño resumen, como acabo de decir, en el cual uno comenta en 5 a 7 líneas, ideal es esa extensión, quizás 8, ¿ya?
¿Cuál es? Yo lo divido en tres partes. Primero, tu presentación educacional. Tu presentación educacional habla de tu carrera. Después vienen todo lo que son lo que da posgrado, ya sea diplomado, magíster o MBA. Después de eso viene el tema del idioma. Solo si eres inglés avanzado. Por ejemplo, puedo decir psicólogo de la Universidad del Desarrollo, diplomado en gestión de cambio cultural, inglés avanzado. ¿Ya? Esa es la presentación educacional. ¿Qué pasa si tu universidad no es de las top? Porque yo digo, y disculpen los extranjeros que puedan estar viendo, que el currículum tiene que ser pelolais. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Pelolais es una niña de clase social alta, perfumada, todo bonito. ¿Ya? Es un decir, en el sentido del currículum tiene que ser bonito, tiene que sonar bonito y tiene que sonar aspiracional porque lamentablemente Chile es un país más o menos arribista. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si no saliste de una universidad top, universidades top, estamos hablando de la Católica, estamos hablando de la Chile, la Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo, Universidad de los Andes, etc. En la parte del perfil profesional, donde te dices tu carrera, quizás no es tan bueno colocarlo, porque te pueden discriminar por eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si saliste de una universidad X y tu último diplomado, o tienes un diplomado, un magíster en la Adolfo, por ejemplo, y los otros en otras universidades quizás no tan reconocidas, tú dices, por ejemplo, psicólogo, diplomado en hacer directos en Instagram y MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Ya? Si uno tiene un postítulo, en varios postítulos y el último es una universidad más buena, hay que dejar para el último colocar la más buena. ¿Ya? Después en el perfil vienen el tema de las experiencias, las principales experiencias, pero no colocar cualquier experiencia. ¿Ya? Acá, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, hay que colocar experiencias en torno a los más relevantes del cargo y al nivel de posicionamiento del cargo, pensando en lo que tu jefe o en ese jefe quisiera leer. ¿Ya? Por ejemplo, la primera función, si uno está posicionándose en un cargo que tiene gente a cargo, tiene que hablar de liderazgo. ¿Ya? O cuando uno habla de las principales experiencias, ¿ya? Tiene que estar relacionados a tu nivel de cargo. No puede ser cualquier cosa. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque recuerda, el currículum no es para ti. ¿Ya? Y después de las principales experiencias vienen las principales habilidades. Pero tú me podéis decir que soy súper proactivo, trabajo increíble en equipo. Pero eso me dice algo. Al tipo, al reclutador, no le dice nada. No te conoce. No sabe si eres verde, blanco, amarillo o rojo. ¿Ya? Solo habla de tu buena capacidad de reacción nomás. El tema de las habilidades sí es importante ponerlo. Pero colocando un para qué. Y no colocar cualquier habilidad. Colocar las habilidades que yo tengo, obviamente, pero relacionadas con el cargo y el nivel del cargo, donde el nivel de cargo que estás postulando. ¿Ya? Estudio y trabajo 2020, te preguntan qué estudiaste y dónde y cuándo. La experiencia independiente en el perfil, donde no colocamos la universidad o instituto, sí la vamos a colocar en la formación profesional. Pero la formación profesional viene después de la experiencia profesional. Lo importante es obligar a la persona, al reclutador o a la jefatura que está buscando a leer tu experiencia y no colocar datos antes por los cuales te puedan sesgar. Ya, volvamos a las habilidades, que me parece importante contestar esa pregunta. ¿Ya? Las habilidades, siempre colocar las habilidades que estén relacionadas con el cargo que estás postulando y acorde al nivel de cargo que estás postulando. ¿Ya? Y colocar el nombre de esta habilidad, que no necesariamente tiene que ser blanda, y colocar el para qué. ¿Para qué yo ocupo esta habilidad? ¿Por qué? Porque cuando tú me hablas de un para qué, tú pudiste elegir 5.554 opciones, pero elegiste esa que colocaste en tu currículum. Por lo tanto, me está dando una definición
de lo que tú consideras importante en esa habilidad en particular. ¿Ya? Por lo tanto, en el perfil tenemos la presentación educacional, las principales experiencias y las principales habilidades. Y todo esto hilado de tal forma que sea un párrafo de entre 5 a 7 líneas. Por ejemplo, voy a leer un ejemplo que la hago en mi asesoría. Mira, este es para un jefe de gestión, por ejemplo. Ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, diplomado en control de gestión de la Universidad Católica, inglés avanzado. Acá puse todos los casos. Con amplia experiencia liderando equipos de gestión, construcción de cuadros de mando e indicadores, como la consolidación de datos para la generación de informes a directorio. Destaca sus habilidades de análisis estratégico, identificando tendencias para procesos de mejora continua, mentoring de equipos de trabajo y capacidad resolutiva frente a incidencias o ambientes dinámicos. ¿Ya? Todo eso en un párrafo. Tiene que estar bien redactado, tiene que sonar bonito. ¿Ya? Son profesionales ustedes y eso esperan. Tienes que ver que el lector puede ser un gerente, una persona más formal. El perfil siempre tiene que estar en tercera persona, importante. Quizás para áreas comerciales, de comunicación o marketing, sea un poquito todo más libre, porque el perfil del jefe que lo va a leer no es tan formal o tan estructurado como pudiese ser un área de finanzas, minería, etc. ¿Ya? Y finalmente nos vamos a las funciones, que esto es lo más importante del currículum. ¿Ya? Acá tú te valorizas o no te valorizas. ¿Ya? La función, ¿para qué sirve? Para diferenciarte. Y es importante hablar de funciones, no de tareas. ¿Ya? Esto va a la experiencia laboral. La experiencia laboral, la empresa, tu cargo y las funciones que tú realizaste. A eso me refiero. Yo lo divido en 4 partes. La primera parte habla del rol. ¿Cuál fue tu rol dentro de esta función? ¿Tú liderabas? ¿Tú apoyabas? ¿Eras responsable de? No por no es necesario que uno sea jefatura para estar a cargo de. Uno como analista o asistente puede estar a cargo de varios procesos, pero la primera palabra es la palabra que determina tu rol. ¿Ya? Después del rol, siempre en una función estamos, ¿ya? Viene la función en sí. Imagínense que yo soy jefe de marketing de un café y otra persona es jefe de marketing de una empresa, no sé, una consultora importante que le lleva las campañas de marketing para Walmart. Y ambos postulamos un cargo de subgerente. Y ambos colocamos exactamente lo mismo en la función. Lidera campañas de marketing. Le llega a este reclutador nuestro currículum. ¿Cómo esa persona va a diferenciar qué cargo tenía más complejidad que otro? Si colocamos lo mismo. Por lo tanto, en las funciones es súper importante hablar primero el rol, después la función en sí, pero a esa función hay que hacerles preguntas. ¿Ya? Porque si no le hacemos preguntas nos vamos a quedar los dos en liderar campañas de marketing. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el de Walmart. Yo lideraba para clientes tales como Walmart, colocar los principales clientes o los más bonitos. Pero lo hacía para 2 países, para Chile y Perú, por ejemplo. Y ya nos vamos diferenciando, o con un presupuesto tanto, o con cuánta gente a cargo, o para casa matriz y tantas sucursales. Hay que ir haciéndole preguntas a la función. Cuando tú le haces la pregunta, la función va determinando el nivel de complejidad de la misma. ¿Mm? Después, la tercera parte de una función es el objetivo. ¿Para qué hacías eso? ¿Ya? Y acá estás empezando a dar soluciones. Para minimizar costos, para el cumplimiento de objetivos comerciales, para posicionar tu marca, etc. ¿Ya? Y finalmente, un indicador, que es la cuarta parte de la función. Un indicador o KPI. ¿Ya? Esto tangibiliza el objetivo. Por ejemplo, en este jefe de marketing que hablamos, una función sería desarrolla, implementa y lidera, que es el rol, las diversas campañas de marketing para empresas tales como Walmart, Falabella, para Chile y Perú, que es esta función, con las preguntas que le hicimos a la función, buscando generar una imagen de marca acorde a los requerimientos del cliente, que es el objetivo,
generando una fidelización del 78%, que es el KPI. ¿No? Algo bien enfocado a lo que hiciste. No hay que sobre redactar tampoco, si no nos va a quedar un monstruo de currículum. Y eso es importante. Esta forma de ver las funciones ocupan espacio. Y ustedes saben que todos dicen que el currículum 1 o 2 hojas máximo. Por lo tanto, es importante ponerle energía o describir las funciones de este tipo a los cargos que hayamos realizado que estén asociados con nuestra búsqueda. Por ejemplo, si yo partí de asistente, después fui analista, después fui coordinador jefe, me van a ver por los cargos que tenía como coordinadores jefe. Por lo tanto, los pegas de asistente y analista no te sirven para tu postulación, por lo tanto, déjalo en 2 o 3 líneas. ¿Ya? Para lo único que te sirve eso, que hay que colocarlo, es para el tema de eh, que el reclutador o la jefatura vea tu trayectoria profesional, vea cómo tú te fuiste desarrollando como carrera. ¿Mm? Les quería comentar eso sobre esto y ahora vamos a ir, tenemos 15 minutos para las preguntas, así que desde ahora ya que empiecen las preguntas yo voy respondiendo. Voy a ir a ver lo que me preguntaron antes, por mientras. Los que, los que estudiamos en instituto profesional es bueno colocarlo, que me pregunta Elia, sí, es bueno colocarlo. ¿Ya? Porque hay mucha gente que estudia en institutos profesionales, no tiene nada de malo estudiar en instituto profesional. El MIT es un instituto profesional, ¿ya? Pero sí, pero hay que colocarlo obviamente. ¿Mm? Pero, por ejemplo, tú puedes colocar técnico superior y el nombre del instituto profesional, si no es de los más conocidos, no lo colocas en el perfil y lo colocas en la experiencia educacional. Pedro me habla de si es bueno colocar la pretensión de renta conversable. No, no es bueno. ¿Por qué? Porque si te preguntan las pretensiones de renta, yo espero un número. Y si no me colocas el número, y como tengo 200 currículums cuáles seleccionar, y no sé cuál es tu pretensión, no me voy a no me voy a arriesgar y quizás no te llame. Tienes que pensar que los portales electrónicos como Laborum, Trabajando, lo que primero ve el reclutador son las preguntas que uno hace, antes siquiera de ver el currículum. Por lo tanto, si colocaste conversable, y yo estoy viendo solamente la respuesta, ni siquiera viendo tu experiencia, como no me dijiste ese rango, yo te elimino. Puede pasar. Eh, 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 eh. Catalina, si eres asistente pero trabajas como analista porque te subieron las funciones y no te cambiaron el nombre del cargo, en tu currículum coloca analista, pero habla con tu jefatura, con tus referencias laborales, explícale la situación y que le va a poner el nombre analista para que cuando te pida referencia, obviamente hablen el mismo idioma. En el caso de los recién titulados, que me pregunta Don Kikón, eh, las universidades generalmente tienen, o institutos tienen referencias al respecto. Tú puedes preguntar en tu facultad y lo otro es preguntar a tus compañeros que estén trabajando. El tema, uno puede colocar un monto de pretensión de renta y en vez de conversable, uno puede colocar sí, conversable en torno a beneficios de empresa y a beneficios y proyectos de empresa. ¿Ya? Porque de repente yo te puedo decir, ya, tu pretensión de renta es 1 millón y yo te ofrezco 800 lucas. ¿Ya? Y te trabajas mañana conmigo. Pero, y la persona tiene que ver que quizás esa empresa paga, no sé, cheque restaurante, paga bonos de, de transporte o paga bono de desempeño. También los beneficios son componentes importantes que van estructurando la renta y hay que tomarlos en consideración. Nunca poner rango. Mira, el tema es súper buen tema el que nos dice Tania Borg. Eh, experiencia, pero sin título. Y esto lamentablemente pasa y pasa harto, pero depende más de la jefatura. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque depende, no sé, pues, como hay muchos profesionales, generalmente se escogen profesionales, pero si tú sabes poner bien tu experiencia,
Recuerden que la experiencia va a estar antes de la formación educacional. Eh, También tú puedes llevar a que la persona te escoja netamente por la experiencia, pero hay que saber ponerlo, porque pesa, porque el cartón lamentablemente pesa y de repente puede pesar mucho. R. Orro Veralis pregunta si uno vive en región y postula a Santiago. Uno puede colocar las dos direcciones, dirección en Santiago y dirección en regiones. En caso de la quinta región no es tan crítico, ¿ya? Pero cuando uno vive muy lejos, eh, o es importante dejar claro en el currículum que tiene disponibilidad para cambiarse inmediatamente. Porque ¿qué es lo que ve el reclutador cuando busca una persona en las regiones? El tema del traslado, cuánto se va a demorar en ubicarse, ¿ya? Sobre todo si está buscando a alguien porque se le fue una persona. Por lo tanto, en el currículum tienen que dejar claro la disponibilidad de cambio, por ejemplo, una semana, cosa que no sea un problema, que no lo afecte. Ingrid, sí, el seguro salud es un beneficio súper bueno que puede llegar a tener porque algunas empresas lo dan para ti y para tu familia también. Sega Hernán, sí, yo prefiero que la educación siempre vaya después de la experiencia, ¿ya? Eh, a pesar de haber estudiado, sí, porque mira, porque en el perfil ya hablamos de, si estudiaste en una universidad top, lo vas a haber colocado en el perfil. Por ejemplo, ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por lo tanto, si colocas inmediatamente la formación educacional, vaya a estar repitiendo mucho y va a estar iterando información que ya diste. Por lo tanto, independiente que sea top o no, es preferible colocarlo después de la experiencia, la formación educacional después de la experiencia profesional. Y lo, mira, el tema acá me pregunta Cyborg Macros, después de cuánto tiempo te puedes considerar como ingeniero senior, 7 8 años en adelante ya uno puede considerarse senior. Acá es importante una cosa, no sé, yo tengo 42 años, por lo tanto tengo varios años de experiencia laboral, ¿ya? Y en vez de colocar con 18 años de experiencia, por ejemplo, quizás uno puede colocar con amplia experiencia, cosa que al tipo que lea al reclutador no le asuste el número. Ya, Verónica Águila me pregunta cómo responder a la pregunta por qué lleva tanto tiempo sin trabajo, que es súper difícil cuando uno lleva mucho tiempo sin trabajo. Pero ¿qué es estar sin trabajo? Estar sin trabajo es estar desocupado, no es estar empleado, ¿ya? Por ejemplo, Verónica, si tú hiciste asesoría, si tú hiciste X y cosas durante ese año cesante, es importante decir, aunque hayas hecho una asesoría al perro, hiciste asesoría, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante mostrarse ocupado. Y el tema de la actualización acá es relevante, ¿ya? Acá el tema de cómo te fuiste actualizando en el tiempo, no, me actualicé en tal y tales temas, hice unas asesorías en esto y me mantengo haciendo X cosas, ya sea corto, Uber, que no es pecado, chicos. Hay mucha gente que lo hace. Em, ¿Por qué te despidieron? Es una buena pregunta, ¿ya? Acá lo importante es, no sé, hay varias instancias y la idea no es tirarse para abajo, ¿ya? ¿Ya? En sentido, uno tiene, primero, por ejemplo, si te vincularon a ti con dos, tres, cuatro personas más, quizá una reestructuración de área, por ejemplo, si llega un gerente, ¿ya? Yo he escuchado muchas causales que son difíciles de decir, ¿ya? Pero es importante, independiente de la función, tener preparada esa pregunta en la entrevista y no decir porque lo hice mal, ¿ya? O que me equivoqué, ¿ya? Porque eso puede
costarte una postulación. ¿Mm? Perfecto. Cuando, por ejemplo, actualmente estoy desempleado, si será conveniente poner que estás en un emprendimiento, sí, es conveniente porque no estás desempleado, estás trabajando. ¿Ya? Y lo importante es dejar claro que en la entrevista que este emprendimiento es algo momentáneo o si lo quieres continuar, que otra persona lo va a hacer. Que no se note o que la persona no quede con la sensación, la persona que te está entrevistando, que tú te vas a concentrar en tus funciones por el hecho de estar en un emprendimiento. Eso es súper importante. El tema de los cursos Rockstar 21, colocas solamente los cursos, no, una parte es la formación académica y otra parte es la sección de cursos. Y los cursos hay que colocar solamente los cursos que estén relacionados con el cargo que estáis postulando, no colocar cualquier cosa. No me interesa si saben macramé avanzado, ¿ya? Hay que colocar los cursos que estén relacionados con el cargo que está postulando uno. ¿Ya? Ya, estimado, yo sé que hay muchas preguntas, pero el tiempo es corto y ustedes saben que los directos de Instagram también tienen un tiempo limitado que estamos cerca ya de cumplir. Así que le quería dar las gracias. Espero que me ayuden difundiendo mi perfil entre sus contactos, porque mi idea es empezar a hacer hartos directos por acá para poder tener un contacto distinto a lo que tenemos en Instagram y en LinkedIn, ¿ya? Así que les quería dar las gracias por estar acá. Yo sé que están próximos al almuerzo, que muchos están con la familia y espero haberles aportado un poquito en este difícil camino y ayúdenme promocionando ya mi idea de negocio, porque yo también quiero ganar plata, pero es que las empresas finalmente confíen en mí para yo poder hacer cosas gratis para las personas, ¿ya? Porque yo sé que en este tema, que cuando uno está buscando trabajo, la plata no abunda, independiente del nivel de cargo que estés buscando, ¿ya? Así que les pido siempre su apoyo. Esta cosa va creciendo, estoy bastante ilusionado con las cosas que vamos consiguiendo, pero mientras más rápido pase mejor. ¿Ya? Así que le agradezco a todos y que estén muy bien y nos vemos próximamente. Chao.